el abrazo entramado estamos utilizando la técnica de la artesanía tradicional chilena de la arpillera para transformarla en un formato escultórico tridimensional. Entonces van a ser dos brazos gigantes que vamos a bordar con la comunidad, pero lo que bordemos no va a ser solamente no va a tener solamente un sentido estético. La idea es que las personas borden narrativas de su propia vida, narrativas del entorno, las narrativas del Lab Nuevo León y también las narrativas de lo que hemos sufrido como durante la pandemia, porque es algo tan anatural el proceso por el que hemos tenido que pasar. Entonces, de alguna forma, abrazo entramado va a ser, como lo dice la palabra, entramado porque va a ser bordado, vamos a estar usando textil que también fue reciclado y entregado por la misma comunidad, pero la idea es invitarnos a abrazarnos y entramarnos ya en un escenario idealmente post-COVID y volver a reunirnos. Yo creo que Monterrey, visto desde la perspectiva de que es una gran ciudad en todo el país, o sea, por el impulso industrial que tiene, también por cómo funciona mucho la sociedad ahorita en temas de consumismo, de que todo es crecimiento, 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 pues esto también impulsa mucho las prácticas del consumismo en cuanto a la industria de la moda. Entonces, para mí el textil, yo creo que ahorita es un punto crucial, como diseñadora también, pues esta parte de promover la conciencia sobre todo lo que vestimos, ¿no? Porque pues el textil es algo con lo que nos relacionamos todo el tiempo, todos los días. Entonces, el hecho de cuestionarnos de dónde viene lo que estamos vistiendo, quién lo elabora, cómo es que está fabricado y darte cuenta que es algo que impacta de manera social, ambiental e incluso política, porque a través del textil se pueden manifestar distintos mensajes y creo que pues en este proyecto se pueden plantear desde distintas perspectivas pues todos estos mensajes que quieren transmitirse a través del textil. Pues es como una manera muy bonita, siento que más que me gusta la parte tangible y que hay algo muy poético, muy simbólico en la parte de tejer, de coser, porque es una estructura textil y pues simbólicamente también estamos buscando entrelazar otra vez el tejido social que se rompió en la pandemia. Hemos estado convocando a reunir textiles en desuso para hacer la escultura, porque también pues a veces la participación no es una participación de multitudes, sino a veces es una participación de gestos, ¿no? Como donar ropa y estar presente en un pedazo de tela, ¿no? Las primeras sesiones consistieron en las discusiones conceptuales en cuanto al proyecto. Nuestro objetivo inicialmente era generar una pregunta a través de la cual pudiéramos desarrollar todo el proyecto y que nos permitiera realizar esta serie de exploraciones en cuanto a en lo que consiste un abrazo y cuál es la conexión que tiene con el mundo textil y todos estos detalles. Y una vez que definimos estos cuestionamientos, nos dividimos en diferentes equipos que exploraban diferentes aspectos del proyecto. Mientras unos estábamos más ocupados en la parte de la estructura y todo, bueno, más bien de los materiales, hubo un equipo especializado para diseñar los stands donde se va a colocar la pieza que se va a soportar, y pues después de pensar en varios materiales pues se determinó que fuera hecho en madera, y pues aquí en el laboratorio hay un taller de carpintería, hay un taller de impresión 3D, hay distintos talleres para distintas disciplinas, ¿no? Entonces el hecho de contar con el apoyo del laboratorio para poder crear nuestros soportes pues fue crucial, porque en caso de que nosotros estamos un poco más enfocados en el área textil y que necesitamos más apoyo de ese conocimiento como más industrial, pues está muy cool que haya quienes ya sepan cómo utilizar las máquinas, asesorarnos de qué tipo de madera utilizar o qué tipo de refuerzos pudiéramos darle a la pieza. De hecho, gracias a quien está en el taller de carpintería ayudándonos, fue que se determinó que necesitábamos un soporte extra para la pieza que no habíamos contemplado, que es parte como de estos hitos en los que se toman decisiones y puede que transformen el camino hacia donde va la escultura, pero en realidad benefician mucho.
Pues, al principio fui pues, un poco tímida porque no, como que igual apenas estoy aprendiendo este tema más de arte y diseño, como que estaba yo muy cómoda en mi zona de confort en la parte de contabilidad. Entonces, al principio sí, un poco tímida de participar y de opinar, porque pues yo sentía que otras personas tienen mucho más peso en su voz, pero también sentí mucha confianza conforme íbamos avanzando para poder participar, opinar, y también pues, el equipo alentaba a que todas participáramos, no había como alguna respuesta o opinión incorrecta, entonces eso anima mucho a no importa, a lanzarte. Y también pues valoré mucho que fuera tan diverso todo, porque así, o sea, es una manera de pensar muy diferente a lo que estaba acostumbrada en negocios, en contabilidad. Entonces aquí el sistema de pensamiento y de proceso de innovación es muy diferente y pues me gustó mucho también. Fue muy enriquecedor para mí también esa parte. Ha sido muy bonito ver cómo, pues aunque no todo el mundo le sepa la máquina de coser, todas están aportando la experiencia, ¿no? O sea, porque hay mucho ahí detrás, más allá de solamente pues estar en la parte que pareciera principal, ¿no? Porque también parte, o lo importante es, por ejemplo, esta experiencia que tuvimos la semana pasada, una parte pues es estar bordando en el espacio público y cómo arropar esta experiencia, ¿no? Entonces eso también es parte vital de la escultura y es algo que no es visible, pero que abona mucho a la experiencia total de la pieza. A mí me gusta trabajar en el espacio público porque es un riesgo chido, porque creo que se aprende mucho, porque también pienso que cuando estás con un grupo de gente en el espacio público pasan cosas como muy mágicas. Esa es una. Y la otra es, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer, si ya abrimos el proyecto, vamos a abrirlo más. Y bueno, otra cosa bien importante que no debe darse por sentado, ¿no? Es sacar obviamente una actividad del espacio doméstico y privado al espacio público. Y eso siempre es algo extraño y transgresor. A veces la gente se acostumbra a ver a las bordadoras en el espacio público, pero cada cierto tiempo parece que una se vuelve a guardar y luego vuelve a salir, como la pandemia, ¿no? Fue muy interesante la manera en la que uno percibe el espacio y también empatizar con las personas que caminan todos los días en este espacio, ¿no? En esta explanada, para poder elegir el lugar en el que íbamos a colocar la pieza finalmente. Pues tuvimos que analizar muy bien puntos estratégicos, viendo los árboles, las estructuras de los árboles, qué tanto iba a ser visible, qué tanto no, si iba a llamar la atención para las personas, si las personas en verdad pasaban por ahí, y pues también tomando en cuenta pues sí, los grupos de personas que ya de cierta forma habitan el espacio cultural, ¿no? Pensamos mucho en que no fuera nada más algo de paso, sino que también te hiciera quedarte a verla, que te hiciera contemplarla y que te hiciera, pues de cierta forma, meditarla para poder conocerla más. Estaba bastante escéptica que íbamos a lograr dar con los tiempos, o sea, y eso creo que fue fundamental en la ayuda de mediación cuando como que tradujeron nuestro itinerario en el calendario y nos forzaron a hacer la hoja de ruta, porque la hoja de ruta de alguna forma nos ordenó y nos ayudó a ver que era factible terminar la pieza en el tiempo contemplado. Yo también tampoco estaba contando, por eso había propuesto la idea de los esqueletos, porque de traer como el patrón ya listo un poco. Porque en el fondo, como no tenía máquinas de coser, yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a coser los 20 metros de yute a mano? Nos vamos a demorar 1000 años, va a quedar mal. O sea, como que yo estaba un poco en esa lógica. Y en ese sentido, la verdad que estoy sorprendida con los ciudadanos que se han incorporado en el proyecto. Ahí creo que fue un acierto en la forma en la que se hizo la convocatoria, porque yo con Cordel la mandamos como una especie de idea de convocatoria, pero después hubo el trabajo del lab de cómo diseñar y cómo llegar al nicho de colaboradores que iban a ser adecuados para el proyecto. Pues si te llega la gente que no es adecuada, el proyecto no fluye básicamente. Y ahí también lo que fue muy bonito, que en el fondo cuando empezamos a hablar del patrón, pues primero nos tomamos un día para la pregunta, luego el segundo día para diseñar el patrón. Entonces yo en mi cabeza de querer terminar una escultura digo, ok, estoy perdiendo 2 días en puro bla bla, ¿qué hago? Entonces como que me empiezo a angustiar un poco porque en mi cabeza yo estoy
pensando en la pieza final y no en lo otro, pero dije, ok, les voy a hacer caso a los de mediación, vamos a cambiar la metodología. Y creo que en esos 2 días fue fundamental porque fueron los mismos colaboradores que dijeron, yo traigo mi máquina de coser. Y yo de repente como, porque uno tampoco quiere abusar y es como, ¿de verdad traerías tu máquina de coser? Sí. Y otro dice, ya, yo también. Y yo como, oh, wow. Porque creo que fue fundamental o no habríamos terminado nunca la pieza. Entonces, eso yo creo que en el fondo tener también espacios donde la misma gente tome iniciativa para actuar y que no es siempre la gente como pidiéndole al gobierno que le solucione los problemas, sino que la gente tome iniciativa, creo que es fundamental porque te ayuda a innovar, te ayuda a crear y te ayuda también a veces a generar una comunidad de ciudadanos proactivos, que es fundamental. Es muy importante para las promotorías, sobre todo Tere, que también, pues, Tere y Cordelia son artistas también, y pues entienden que el proceso también cuenta una historia, y si el proceso lo cuidamos y lo resguardamos para comunicarlo, es la manera perfecta en la que la gente puede entender cómo se desarrolla un prototipo y cómo puede replicarlo. La verdad es que no me había tocado nunca un proyecto donde fuera horizontal, muy horizontal, como que casi siempre estaban los líderes muy designados, pero, o sea, que se ve mucha diferencia entre un líder y los demás colaboradores, ¿no? Como que el líder dicta y los demás vamos trabajando o apoyando, pero en menor medida, ¿no? Entonces aquí sí fue muy horizontal y estuvo muy padre eso. Todos hemos como aportado, todas nos hemos sentido como con la libertad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, de lo que tenemos ganas de hacer. Y cuando hay diferentes opciones, se han hecho votaciones, ¿no? Entonces siento que es algo como, es súper colectivo, no es como que llegaron con su idea y vamos a hacer esto, ¿no? O sea, ellas pusieron un tema, una idea y se fue desarrollando y fue creciendo como con las ideas de todas, ¿no? De todas las personas. Lo que estamos generando como residentes acá con Cordelia no queda solamente dentro de un grupo de artistas o dentro de un marco, digamos, teórico y conceptual, sino que parte del objetivo del proyecto es interactuar con la comunidad e invitar a la comunidad a ser parte del proyecto. A mí se me hace muy valioso porque creo que incluso a partir de que vi la convocatoria, el hecho de que se esté involucrando a la ciudadanía para poder generar proyectos y propuestas que sean en pro de la comunidad es algo súper rico y más bien enriquecedor más bien. Pero creo que el hecho de darle como su momento y su espacio a que miren el trabajo que ya han estado haciendo a lo largo de estas 2-3 semanas casi, o sea, como darle su tiempo y su espacio a todo el trabajo detrás que hubo para poder tener la pieza ahí, se me hace muy valioso, al menos a mí me hace sentirme muy involucrada y motivada pues para que poder invitar a más personas a que sean parte de distintos proyectos, porque yo creo que pues hacemos el cambio que queremos ver, ¿no? Entonces, a través de estos proyectos, de estas dinámicas, creo que se invita mucho a que las personas sean parte de ese cambio que queremos ver en la sociedad.